Los personajes son una parte muy fundamental de nuestra novela y con ellos logramos que los lectores se queden enganchados en nuestras historias. Dentro de ellos existen distintos tipos de personajes y no te preocupes porque te voy a dar los pasos para crear buenos personajes para tus novelas. Existen los personajes llamados personajes principales, que son aquellos en quien se centra la trama. Son los que nos presentan los conflictos, el que va a tener los problemas para llegar al final, el que va a ir creciendo con la historia y el que nos va a enseñar dentro de un mundo, por ejemplo, de fantasía, el mundo en el que vive. Luego tenemos al personaje antagonista, que no necesariamente tiene que ser el villano, simplemente es un personaje que se opone a las ideas del personaje principal y el que le va a poner algunas trabas para que no consiga sus metas. Luego tenemos a los personajes que son antihéroes, que no son los héroes tradicionales, simplemente son personajes que tienen muchos claros o oscuros, que no son ni buenos del todo ni malos del todo y tienen muchas dudas, inseguridades, tienen muchas ambigüedades morales, como que no conocen el límite entre el bien y el mal y se van moviendo por ahí entre media. Y luego tenemos personajes secundarios, que son los que suelen acompañar al personaje principal durante la trama. No tienen que salir necesariamente todas las veces en todos los capítulos, pueden salir en algún que otro y la trama no se basa en estos personajes, simplemente apoyan a ese personaje, dan esas historias secundarias, las subtramas, que son un poco independientes de la principal, pero a la vez pues como que confluyen hacia un mismo punto y aporta mucha más riqueza a la historia. Luego, dentro de los personajes principales y los secundarios, tenemos otro tipo de personajes que engloban a los primeros que he mencionado, que son los personajes dinámicos, los personajes estáticos, los personajes redondos y los personajes planos. Los personajes dinámicos son los que van cambiando a lo largo de la historia y que empiezan por lo general desde un nivel muy bajo y terminan en un nivel muy alto. Por ejemplo, un personaje que quiere ser guerrero y aprende siendo un simple principiante hasta convertirse en un guerrero que es el más famoso del mundo. Un personaje estático, como su nombre indica, es un personaje que no evoluciona, se mantiene siempre en la misma línea, no avanza, en el sentido de que si tiene alguna habilidad, pues no avanza en ninguna de esas habilidades, siempre es lo mismo. Pues, por ejemplo, el panadero del pueblo que es tu personaje principal, va a visitar de vez en cuando a comprarle el pan. Ese es un personaje súper estático que no va a avanzar más en la trama porque va a seguir siendo el panadero. Un personaje redondo está dentro de un personaje dinámico, es decir, este personaje va a ir evolucionando, pero a la vez que va evolucionando también va a tener momentos de caída, de bajón, va a ser derrotado por cualquier circunstancia o cualquier problema que no va a poder resolver, pero a la larga siempre va a terminar por evolucionar. Los personajes redondos son esos personajes que suben y bajan y suben y bajan y le dan un poco de dinamismo a la trama, y estos son los mejores personajes, porque aunque sean personajes secundarios, todo personaje debería tener sus subidas y sus bajadas para que sea mucho más real y la historia se sienta más real. Y luego está el personaje plano, que como el estático es un personaje pues que no tiene apenas características, su personalidad no cambia, es la misma y suelen representar una idea, un rasgo, por ejemplo, un personaje que es muy servicial o que cree en un dios y está siempre pues manifestando su religión. Eso es un personaje plano que no va a cambiar, pero que sin embargo va a aportar alguna cosita a la trama, al personaje redondo, ¿no? Para hacer que este crezca. Es decir, que imaginaros a un sacerdote, ¿vale? Siguiendo el ejemplo del personaje religioso, pues que al ser plano, pero su nivel moral va a ser siempre el mismo, va a aportarle al protagonista esos valores morales, y el protagonista va a crecer gracias a esos valores morales.
Sin embargo, el personaje de sacerdote no va a evolucionar en nada en la historia. Es lo mismo que un personaje estático. Pasamos a los arquetipos de personajes, que básicamente estos son características que tienen los personajes y que pueden estar dentro de un arquetipo o de varios independientemente de su función. Hay infinidad de arquetipos, yo os voy a traer algunos principales, pero si queréis que os haga un vídeo más detallado de esto, entonces dejármelo en comentarios para que yo lo sepa y así os lo traigo encantada. El primer arquetipo y el más común de todos es el héroe. Es el personaje normalmente protagonista que tiene que salvar a la humanidad de algo, de algún problema. El elegido, ¿vale? El cliché del elegido es este personaje, un personaje que está destinado a, pues eso, salvar al mundo de los malos, salvar al mundo de la oscuridad, salvar al mundo de un demonio, salvar al mundo de la destrucción, salvar al mundo... Ya sabéis por dónde voy. Estos personajes suelen tener un sentido muy claro de la justicia, saben lo que quieren, algo les impulsa a cumplir con su cometido, ya sea por circunstancias de la vida o por obligación. Y aquí un ejemplo muy claro tenemos a Frodo, que se ve obligado a emprender un viaje porque Bilbo le regala el anillo a Frodo y por culpa de ese anillo pues tiene que emprender un viaje. Luego tenemos el arquetipo de el mentor, que básicamente es un personaje secundario o puede ser también principal que guía al protagonista o al héroe. Este personaje va a proporcionar sabiduría, entretenimiento, puede ser un personaje muy experimentado y va a proporcionar herramientas al protagonista o al héroe para que avance y resuelva conflictos. Siguiendo con el ejemplo de Señor de los Anillos, aquí este personaje sería Gandalf. El arquetipo de villano, el más conocido de todos, bueno, ya sabéis que este personaje no hace falta ni que lo describa, pero es el que va a causar problemas al personaje principal, va a ponerle obstáculos, va a hacerle la vida imposible, va a intentar a toda costa que falle en su progreso y que no llegue a cumplir sus metas, y bueno, y él intenta salirse con la suya. Suele simbolizar el mal, la obsesión, la envidia, la destrucción, ¿vale? Casi todos los sentimientos y emociones negativas pues suele representarlo este personaje. Como villanos pues podemos poner, siguiendo los ejemplos anteriores, a Voldemort, Darth Vader. Otro arquetipo también conocido pero que no se suele conocer su nombre es el guardián del portal, así se le llama según la traducción. A veces no es un personaje, ¿vale? Pero sí puede serlo, y es una fuerza o personaje que se interpone en el camino del héroe y que representa una prueba muy importante que tiene que cruzar. Por eso se le llama el guardián del portal, ¿no? Porque es como que ese problema impide al héroe cruzar al otro lado, a lo que le va a llevar a cumplir su objetivo. Este arquetipo, el guardián del umbral, puede ser un personaje menor, un personaje secundario que de repente traiciona al héroe y le hace vivir una situación complicada de la que le cueste salir bastante o en la que el protagonista fracasa. Y también tenemos al embaucador, al personaje embaucador, que es un personaje carismático, aporta humor a la historia, desafía las reglas establecidas, es un personaje que suele ser impredecible, que no vas a saber, que los lectores no van a saber nunca por dónde va a tirar este personaje, ¿no? Y a veces puede actuar como aliado del héroe y otras veces como el villano, ¿no? Es un poco también como el espía, ¿no? Por así decirlo. Y este personaje está muy bien reflejado en Loki de Avengers, los Vengadores, ¿vale? De Marvel o Loki de la mitología nórdica, que es el mismo. Es un personaje que siempre está como engañando, haciendo creer una cosa, pero luego no. Y sé que me vais a preguntar, vale, Sheila, pero yo con toda esta información, ¿cómo puedo crear un personaje que sea bueno, real y que los lectores puedan empatizar o no con ellos? Crear buenos personajes es fundamental para las historias, ya sea del género que sea, y hacer que el lector se sienta conectado con ese personaje, o incluso si es un villano que lo llegue a odiar tanto que desee que el protagonista termine con ese villano. Por eso mismo en la cajita de información os he dejado una ficha
para crear vuestros personajes que podéis utilizar en cualquier momento, y aparte de eso yo ahora os voy a dar unos pasos claves para hacer que vuestros personajes sean más profundos y creíbles. En primer lugar, define su propósito en la historia, es decir, con lo que ya he mencionado al principio, elige qué tipo de personaje va a ser, qué arquetipo, puedes usar uno o varios. Si no te convencen los que yo te he compartido, puedes buscar más. Tener un propósito definido para cada personaje ayuda a darle conciencia y evita que este personaje se convierta en un personaje de relleno. Constrúyele una historia de fondo, es decir, constrúyele un pasado. Esto es imprescindible para conocer los miedos, las inseguridades, debilidades del personaje, que le mueve, que no le mueve, le gusta, etcétera, etcétera. Pero no reveles, por supuesto, todos estos detalles al lector. Puedes ir haciéndolo poquito a poco para crear más intriga. Pero conocer el pasado de tu personaje te va a ayudar cómo actuará en determinadas situaciones, por lo que también eso va a hacer que el personaje sea mucho más real y creíble. En la vida real todos tenemos un pasado, independientemente de que conozcas a esa persona o no la conozcas. Pues con los personajes igual, aunque sea un personaje secundario que aparezca en 2 capítulos. Dale un pasado, dale miedos, inseguridades, habilidades, todo lo que se te ocurra para que este personaje, aunque salga solo 2 veces, sea lo más creíble posible. Define sus deseos, sus miedos, sus inseguridades. Si tú sabes perfectamente a qué le tiene miedo, puedes usarlo a su favor o en su contra, sobre todo a los protagonistas. Si tú sabes cuál es el miedo de tu protagonista y lo usas en la trama, esto va a hacer que los lectores puedan empatizar con ese personaje y diga, ostras, yo también le tengo miedo a esto, ostras, a mí también me cuesta hacer cierta cosa y ese personaje lo supera de tal forma y a mí me puede ayudar, ¿no? El sentirse identificado es un poder increíble que tienen los escritores para que los lectores no quieran soltar los libros. Si tú creas un personaje que es real, con sus miedos, sus inseguridades, sus deseos, ¿vale? El lector va a agradecer eso porque va a querer saber cómo va a salir de sus problemas teniendo los mismos miedos e inseguridades que tiene ese protagonista, ¿no? Y no sé, se va a meter mucho más en la historia. Apunta sus deseos, cómo lo quieren conseguir, cómo lo van a conseguir. Esos pasos son súper importantes. El cómo van a superar sus miedos y sus obstáculos, porque así haces mucho más interesante al personaje principal. Que tus personajes no sean perfectos y siempre que hagan algo bien, tienes que pensar en algo que hagan mal. Crea personajes arrogantes, crea personajes avariciosos, crea personajes que amen demasiado, que sean muy buenas personas y usa esto. Todos tenemos sombras y claros oscuros dentro de nosotros y no somos al 100% perfectos. Dale una voz única, no todos hablamos igual. Hay personajes que tienen una voz más potente, otras personas hablan con altanería, otros hablan con la voz muy bajita y súper que no se le entiende nada. Hay personas que son muy educadas y otras que son muy groseras. Dale esto también a tus personajes para que no todos sean iguales ni hablen igual y que parezca que los personajes tienen vida propia. Muestra a tus personajes en acción. No solo describas cómo es el personaje, ¿vale? No digas que un personaje es tímido, no digas que un personaje es grosero, muéstralo, ¿vale? El típico mostrar antes que contar. Y esto se consigue mediante los diálogos y las acciones de los personajes. Si un personaje es tímido, le va a costar más hablar, va a tartamudear, por ejemplo, o va a hacer gestos con sus manos de nerviosismo, se va a tocar el pelo. Un personaje grosero va a estar insultando siempre o faltando el respeto a la gente, ¿vale? Esta es una forma de mostrarlo correctamente y no simplemente poner desde el punto del narrador que ese personaje es ofensivo, que ese personaje es mala persona. Muéstralo, si es mala persona, muestra a ese personaje, yo que sé, rompiendo cosas porque le da la gana. Permite que tus personajes evolucionen. En la gran medida de lo posible, haz que todos tus personajes sean personajes redondos, que
cambien, que evolucionen. Es cierto que habrá personajes, como he mencionado al principio, el panadero, que no tiene por qué cambiar si no va a ser algo importante para la trama, pero por lo menos los personajes que salgan con mayor frecuencia, sin contar con el protagonista, porque ese lógicamente tiene que evolucionar, los demás tienen que ir evolucionando, aunque sea un poquito, ¿vale? Para que vean, para que los lectores vean ese cambio y que sientan que la historia avanza. Cuanto más realismo, cuanto más avancen tus personajes, independientemente de qué tipo de personaje sea, pues mejor, porque se va a notar más vívida la historia. Inspírate en personas de la vida real. Todos somos distintos, todos tenemos una característica distinta, un miedo, unos sueños, unos deseos, unas inseguridades. Nadie es igual al otro y por eso tus personajes deben ser así, con valores de vida distintos, pilares de vida distintos, creencias distintas, culturas distintas y todo lo que se te ocurra distinto, porque si no, todos tus personajes van a ser iguales y eso no va a ayudar en nada a construir tu mundo. Y hablando del mundo, es muy importante saber dónde viven, qué sistema de magia tienen, el lugar donde han crecido, han nacido, y para eso te dejo este vídeo por aquí para que sepas construir su mundo y su sistema de magia a la perfección, pasito a pasito.